Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre clases abstractas, que es un tema relacionado, muy relacionado con el concepto de herencia, siempre en programación orientada a objetos utilizando Java. Y vamos a definir el concepto como tal y vamos a ejemplificarlo un poco en Eclipse. Así que definámoslo. ¿Qué son las clases abstractas? Son clases genéricas que representan una estructura simple que define reglas a seguir por las clases que la hereden. Es prácticamente como un tipo de clase lo más genérica posible. ¿Y qué hacen? Resumen el comportamiento de un conjunto de clases. De hecho, en inglés o el concepto como tal, la palabra reservada que vamos a utilizar para definir una clase como abstracta es abstract. Que abstract en español sería abstracto, pero otra traducción que se le da a abstract viene siendo como un resumen, un tipo de resumen, ¿verdad? Un resumen, y por eso es que se dice también que una clase abstracta viene siendo como un resumen de un conjunto de clases. Y prácticamente es una abstracción también, porque puede ser algo bastante genérico, no algo como bien específico. ¿Y qué características tienen las clases abstractas? Veamos. Primero, generalmente se utiliza en clases padre que representan un elemento abstracto o genérico. No es que no se pueda utilizar en una clase que no sea padre, de hecho puede utilizarse en cualquier otra clase, pero por lo general se hace en clases padre. Se utiliza la palabra reservada abstract para definirla como abstracta. Una clase abstracta no puede ser instanciada, es decir, no podemos utilizar new y el nombre del constructor, no podemos hacer eso si la clase está marcada como abstracta. Una clase abstracta puede tener 0 o más métodos abstractos. Aquí ya con esta línea nos indica que a un método también le podemos anteponer el prefijo de abstract para hacerlo abstracto. ¿Y qué pasa con esos métodos abstractos? Un método abstracto no tiene cuerpo. Prácticamente solo se define. Cuando menciono de que no tiene cuerpo, prácticamente lo que pasa es que no tiene las llaves con sus instrucciones. Solamente tiene el método de acceso, el tipo de dato de retorno, el nombre del método y los parámetros, pero solo es la definición. ¿Qué más? Es obligatorio sobreescribirlo en clases hijas. Esa es como una regla, ¿ok? Así que prácticamente estas son las características de las clases abstractas y vamos a tratar de aplicarlas en el ejemplo que habíamos desarrollado en uno de los videos anteriores, en el cual estábamos hablando de herencia y teníamos plasmado esta estructura de clases. Teníamos la clase persona, la clase alumno y la clase maestro. Entonces ahí teníamos estos atributos, teníamos este método matricular y teníamos también los atributos propios para cada una de las clases y aplicábamos herencia. También mencionábamos que teníamos la superclase Object, que es la clase a la cual hereda cualquier clase en Java. Si no se le indica una clase padre, entonces automáticamente heredan de Object. ¿Ok? Otros detalles que mencionamos en el video anterior era que no existe herencia múltiple en Java, sino que una clase solo puede tener una clase padre, por lo tanto maestro solo tiene de clase padre a persona, no puede tener de clase padre a persona y a object al mismo tiempo, pero de igual forma hereda todos los elementos de object porque aplica herencia indirecta. Desde la clase persona vendría siendo como la clase abuela de maestro, ¿ok? Entonces vamos a aplicar los conceptos de clases abstractas a esta estructura que tengo acá. Aplicando la primera característica, dice que generalmente se utiliza en clases padre y se utiliza para generalizar un poco, ¿ok? Así que podríamos aplicar el concepto o la palabra reservada abstract a la clase persona. Entonces vamos a ir a la clase persona y vamos a indicar aquí abstract. Public abstract. Entonces ya con eso nos dice que esta es una clase abstracta y ya entran las reglas que giran en torno a las clases abstractas, que una de ellas es que no se puede instanciar y podríamos hacer una prueba aquí. Vamos a ir a principal donde teníamos donde hacíamos pruebas, hacíamos objetos del tipo alumno, objetos del tipo maestro. Los agregábamos a una array list, los recorríamos, los mostrábamos y aquí era donde estábamos ejemplificando el concepto de polimorfismo también, ¿verdad?
Y vamos a aplicar la norma que dice que una clase abstracta no se puede instanciar. Vamos a poner aquí persona x igual a new persona de esta forma. Y ya aquí me muestra un error, me dice que no se puede instanciar una clase del tipo persona directamente. Prácticamente no puedo hacer uso del constructor de una clase abstracta, porque aquí lo tengo definido. A pesar de que no se puede instanciar, eso no significa que no pueda tener un constructor, porque el constructor sí se puede llamar. A pesar de que no puedo utilizarlo aquí con new, ese constructor puede ser llamado desde un constructor de una clase hija. Desde aquí, por ejemplo, desde alumno, estábamos llamando al constructor de la clase persona sin ningún problema. Ahí sí, no hay problema. Pero lo que no podemos es hacer la instanciación directamente así como lo tenemos acá. Lo que sí se puede es que definamos un objeto del tipo persona, pero la instancia sea una instancia de una clase hija, por ejemplo, alumno, tal y como lo hicimos cuando estábamos viendo el concepto de polimorfismo, que podíamos hacer esto, que declarábamos persona A igual a new alumno, pero esto lo podemos hacer porque hay herencia entre ellas y esta es una clase hija. En este caso no podemos instanciar una clase persona. ¿Cuál sería un criterio para que nosotros digamos esta clase tiene que ser abstracta sí o no? En realidad no hay como algo rígido para declarar una clase abstracta, sino es más que todo evaluando ciertos criterios. Por ejemplo, aquí podríamos decir, si estamos desarrollando un sistema de matrícula en la cual va a figurar un alumno, un maestro y otro tipo de personas, pero es en una ocasión muy rara que tendríamos que crear una instancia del tipo persona, ¿verdad? Generalmente crearíamos instancias del tipo alumno e instancias del tipo maestro, pero una instancia del tipo persona es demasiado genérico como para crear una instancia y darle una utilidad. Así que prácticamente esa clase únicamente la estamos utilizando para generalizar. Así que sería un buen candidato para definirla como abstracta. No vamos a necesitar instancias del tipo persona. Únicamente es para definir la estructura, reglas y generalizar. ¿Ok? Otra de las características que habíamos definido es que una clase abstracta puede tener 0 o más métodos abstractos. Es decir, aquí, por ejemplo, en la clase persona solo le asigné abstract y no hay ningún problema, pero no tengo ningún método abstracto, no hay ningún problema con eso. ¿Cómo le hago para definir un método abstracto? Podríamos poner aquí public void método X, vamos a poner aquí. Método X, de esta forma declaramos usualmente un método, ¿verdad? Pero si ya le asignamos abstract, entonces ya decimos que ese método es abstracto, y cuando ya es abstracto significa que no puede tener cuerpo. Nosotros no podemos poner instrucciones aquí. No podemos poner instrucciones, de hecho no puede ir ni tan siquiera la llave, solo tiene que ir la declaración del método con su modificador de acceso, abstract, y el tipo de dato de retorno. Y eso sería todo lo de un método abstracto. Así que según esto puede tener 0 o más métodos abstractos. Aquí tiene 1 y entonces no hay problema, puede tener 0, es decir, no tener ningún método abstracto y no hay problema. Lo que sí hay que tener cuidado es que si ya definimos un método abstracto, la clase debe ser abstracta. Así que estamos obligados a poner el abstract aquí. Si nosotros lo quitamos, el abstract, pero tenemos un método abstracto aquí al final, entonces ya nos muestra un error de que la clase tiene que ser abstracta. Ahí nos marca el error y nos dice que el tipo persona tiene que ser una clase abstracta, porque tiene métodos abstractos. Entonces ahí sí estamos obligados a utilizar abstract. Pero lo puse al revés, no es aquí, es al principio, ¿verdad? Recuerden que es antes. Public abstract. Ok, y ya con esto tendríamos definido un método abstracto. Pero, ¿qué sentido tiene definir un método sin un cuerpo? Prácticamente lo que estaríamos definiendo es un método que no tiene sentido ponerle una funcionalidad alguna. Por ejemplo, vamos a definir aquí una estructura de clases bien básica. Aquí en este editor de diagramas vamos a poner una clase que se llame figura. Imaginemos que son figuras geométricas y aquí vamos a poner cuadrado y círculo. Y la clase figura tiene coordenadas en X, coordenadas en Y y cualquier otro atributo más, y tiene un método que se llama dibujar. Luego en cuadrado también
no vamos a poner método X ni método Y, perdón, no vamos a poner atributo X ni atributo Y, sino que lo que haríamos es poner el ancho o largo. Bueno, en este caso sería un rectángulo, pero no importa. Y aquí podríamos definir el radio. Y en ambos casos podríamos poner el método dibujar, que en este método, aplicando herencia, estaríamos sobreescribiéndolo, ¿verdad? Porque también está definido en la clase padre, que es la clase figura. Entonces estaríamos armando un diagrama como este. Figura es la clase padre y tengo cuadrado y círculo. Y heredan las coordenadas X y Y. En el caso de cuadrado tiene ancho y largo, y en el caso de círculo tiene radio, y ambos tienen el método dibujar, que lo heredo de figura. Así que podríamos decir que dibujar en la clase figura tendría sentido alguno. ¿Tendría sentido alguno darle funcionalidad, escribir instrucciones en el método de dibujar? No, ¿verdad? Porque una figura es algo tan genérico que no tiene sentido ponerle instrucciones. Cuando vamos a llamar ese método de dibujar figura, ¿qué va a dibujar? No sabemos, ¿verdad? Mientras que si ya llamamos al método dibujar de la clase cuadrado, ya sabemos que tenemos que dibujar un cuadrado, ya tenemos coordenadas X, Y, ancho y alto, ya sabemos lo que vamos a dibujar. Sí tiene sentido que tenga instrucciones. Igual en la clase círculo, el método dibujar tendría sentido. Ya tengo las coordenadas X, Y, ya tengo el radio, puedo dibujar el círculo. Lo mismo es aquí en la estructura de clases que tenemos. Si tengo el método matricular, que en el caso de persona no tendría sentido alguno que tenga instrucciones, porque matricular persona, ¿qué haría? Nada, ¿verdad? Pero si ya tenemos el método matricular y lo heredamos aquí en alumno y en maestro, ya podría tener funcionalidad alguna. Por ejemplo, en matricular, en el método alumno va a matricular una clase para el alumno, y matricular en maestro se le va a asignar una clase al maestro. Entonces, eso sí tendría sentido marcarlo como abstracto para que no tenga funcionalidad en la clase persona. Entonces, podríamos marcar ese método matricular como abstracto. Vamos a poner abstract aquí. Así que matricular ya no tendría código, sino que quedaría de esta forma. Public abstract void matricular. Y si yo guardo, ya me empieza a mostrar errores en las otras clases, porque ahí tendríamos que cumplir con la siguiente característica o regla: que un método abstracto no tiene cuerpo y es obligatorio sobreescribirlo en clases hijas. Entonces, prácticamente lo que estaríamos obligados es a sobreescribir el método matricular en la clase persona, y sobreescribir el método matricular en la clase alumno, perdón, y en la clase maestro. Además de que puse también este método X, ¿verdad? Pero ese método X lo voy a borrar. No sé si me está mostrando el error por ese método en vez de lo otro, porque en alumno sí lo estaba sobreescribiendo. De hecho, aquí está matricular. Aquí sí lo estoy sobreescribiendo, entonces ya no me muestra error. Pero en la clase maestro no estoy sobreescribiendo el método matricular, entonces ya me muestra error. Lo podría escribir tal y como lo hice con alumno, de volver a escribir public void matricular, y ahí sí tendría cuerpo, ahí sí se define un cuerpo, y le podríamos agregar @override para indicar que es un método sobrescrito, que eso no es muy obligatorio que digamos, pero igual es bueno ubicarlo para indicar de que es un método sobrescrito. Podríamos escribirlo, o podríamos utilizar el Eclipse en la ayuda que nos da aquí cuando nos marca el error, que dice que el tipo maestro debe implementar los métodos abstractos heredados de la clase persona, en específico el método matricular. Y aquí me dice que hay dos soluciones disponibles, y la primera me dice agregar métodos que no han sido implementados. Entonces, si le doy clic a esa opción, vemos que al final me genera automáticamente la estructura del método matricular. Por lo tanto, ya podríamos agregar instrucciones. Por aquí podríamos poner algún mensaje o algo por el estilo. Vamos a poner matricular maestro. ¿Ok? Y de esa forma ya aplicamos los conceptos de clases abstractas, de métodos abstractos y sus características. Así que prácticamente lo que estaríamos definiendo con una clase abstracta serían como reglas, normas. Con la clase persona le estaríamos diciendo, si marcamos la clase abstracta, le estamos diciendo a las clases que lo hereden que si tiene un método abstracto tiene que redefinirlos obligatoriamente. Estamos definiendo una regla, una estructura. Así que cuando se trabajan en proyectos grandes es bastante útil para definir normas entre los desarrolladores.
cuando el arquitecto de software está diseñando una estructura de clases, entonces va definiendo la regla de que esta clase tiene estos métodos abstractos para que ya los otros desarrolladores entiendan de que si heredan esa clase tienen que sobreescribir los métodos, además de que no se puede instanciar y otras cosas más, ¿verdad? Pero esos son los conceptos básicos que podríamos utilizar en clases abstractas. Ya esto de clases abstractas no es algo como que se aplica para clases nietas, por así decirlo. Si yo, por ejemplo, tengo aquí otra clase X y esa clase X hereda de alumno, ya aquí ya no estoy obligado a sobreescribir el método matricular, sino que el método matricular solo se sobreescribiría en la clase hija y directa, no en la nieta, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con eso. Y bien, eso prácticamente sería el tema de clases abstractas. Es un tema bien corto. Está también el tema de interfaces, que interfaces vienen a suplir la necesidad de tener múltiples padres y de definir estructuras aún más genéricas. En Java, así como en muchos otros lenguajes de programación, se solventa utilizando interfaces. Y en el caso de las interfaces, ya tengo otro video por ahí grabado, solo me falta subirlo, lo voy a subir para que lo puedan ver. Y en el caso de las interfaces, el concepto no tiene que confundirlo con interfaces gráficas de usuario o UI, porque interfaces, el concepto en programación orientada a objetos, viene siendo como una estructura de datos similar a las clases, pero con una estructura mucho más genérica y mucho más simple, de hecho, mucho más fácil, pero tiene un montón de reglas que hay que cumplir, que esas las explico en el otro video. Así que con respecto a este tema, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que hayan entendido bien y lo intenten aplicar, intenten analizar sus estructuras de clases de sus proyectos y empiecen a analizar e identificar qué clases sí serían candidatas para que fueran clases abstractas, igual para los métodos, ¿ok? Así que eso sería todo por este video. Nos vemos hasta la próxima.